La entrevista. Y bien, amigos, son las 7:21 de la mañana y estamos de vuelta con más del Público Tiene la Palabra, transmitido por acá por Eco Radio 1400 AM. Bueno, hace rato anunciamos que estaríamos conversando con el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, decano del Colegio de Ingenieros del Perú y exministro de Energía y Minas en el año 2011. Hola, ingeniero, muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días. Queremos aprovechar su presencia para conversar un poco sobre este tema de hidrocarburos y sobre el proyecto Tía María y Quellaveco, todo lo que está pasando en este momento, que para nadie es un secreto, es una tranca para lo que es la productividad del país. Claro, ¿no? Para la economía y para el crecimiento del país. Así es. Sí. Ingeniero, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Vamos por el tema petrolero. Con mucho gusto. El día de ayer estuvo aquí el economista Carlos González Ávila, que es uno de los que siempre está haciendo comentarios referido al tema del petróleo. Y hablábamos específicamente de la ley de hidrocarburos, que está estancada ahí, y el Perú sigue cada vez declinando la producción. Sí. ¿Qué tenemos que hacer para poder revertir esa tendencia? O sea, primero se requiere tener un acuerdo en el país sobre lo que se desea hacer. Si pongo como punto central ideológico la existencia de Petroperú y la calidad de Petroperú, y miro el discurrir del tema en el tiempo, y le estoy hablando desde comienzos de los años 90 hasta ahora. En los años 90 hablo de la época en que se decidieron las privatizaciones. Entonces se decidió la privatización de Petroperú. Eran años muy difíciles con la economía del Perú, o sea, nadie daba crédito, Sendero estaba a las puertas de la ciudad, la infraestructura del país estaba en pésimo estado. Durante el primer gobierno de Alan García prácticamente no se hizo mantenimiento a las instalaciones de Petroperú ni de Electroperú. Recuerdo en el caso del sistema eléctrico, cada rato habían voladuras de torres. Una de las líneas de transmisión que llevaba la energía del Mantaro hacia Lima estaba totalmente canibalizada y prácticamente en manos de los grupos terroristas, ¿no? Habían cortes de luz. Sí, a cada rato, y incluso Electroperú desarrolló el expertise de muy rápidamente reponer el servicio. Bueno, con ese escenario se comenzó la privatización de todo lo que era estatal, y uno de los puntos fue Petroperú. Petroperú fue un punto de discordia porque la privatización avanzó hasta cierto límite y hubo un momento, y justamente creo que las ideas salieron del Colegio de Ingenieros y salieron de Talara, de la oposición a la privatización de Petroperú, pese a las circunstancias, pese a la situación del país, por el significado que tenía como empresa estratégica y el valor que tenían los hidrocarburos para la nación, ¿no? Recuerdo el nombre en Electroperú de alguien que no venía del sector hidrocarburos, que era Emilio Navarro Talavera, que venía precisamente del sector eléctrico. Bueno, desde esos años lo que hemos visto es, bueno, ahí se paró la privatización de Electroperú. Cuando llegó el gobierno de transición, en el que fui ministro de Economía, lo que habíamos encontrado es un Petroperú donde no se hacía más inversión en la refinería de Talara, que era el principal activo. En realidad tenía muy buenos equipos técnicos y gente muy identificada con la empresa, pero casi la prohibición de inversión de nuevo capital. Entonces las instalaciones se iban volviendo, más que nada se iban volviendo obsoletas, es decir, habían cambios importantes de tecnología que necesitaban ser incorporados en una empresa tan importante como Petroperú, y no se podían hacer porque no había obligación de invertir. Y entonces ahí se discutía el tema de la refinería de Talara. Me acuerdo que en una visita que hice a Petroperú en Talara, apreciar lo de la refinería de Talara, me di cuenta que era necesarísima la modernización, y el gobierno de transición estuvo dispuesto a hacerla. Lo que no podía hacerla es sin estudios. Entonces se tuvo que encargar los estudios, y ya los estudios llegaron después que el gobierno había terminado. Por cierto, en esa época lo que calculábamos que costaría eso era $300 millones.
y hoy anda ya por 5.000 y va a terminar más allá de eso. Bueno, ¿qué ha pasado en todo ese periodo? Han venido gobiernos, han habido leyes, entonces ha habido momentos donde hay gente que ha querido que se privatice definitivamente Petroperú y hay gente que se ha opuesto. Han salido leyes en un sentido y reglamentos en el otro sentido. Incluso en un gobierno como el que estuvo entre el 2011 y el 2016, que se esperaba otros esquemas, cuando el propio Congreso había decidido que el lote 192 fuera finalmente otorgado a Petroperú, el Ejecutivo en los hechos se negó a hacerlo y hubieron otros cambios. Entonces, ¿qué significa todo este proceso? ¿Ya? Significa algo así como decir que una parte del Perú estaba con la privatización de Petroperú y otra parte contra la privatización de Petroperú. Si me llevo por las encuestas que en algún momento sacó el propio Petroperú, entiendo que la gran mayoría estaba porque se mantuviese a Petroperú, pero había una otra parte con poder en el Congreso, con poder político, poder económico, que se oponía a esto. Eso marca lo que ha ocurrido con el sector de hidrocarburos, o sea, no hay una idea conjunta respecto a cómo se debe manejar el tema, y cuando uno oscila entre una posición y otra, entre una posición donde se da un paso en un sentido y luego se contradice en otro sentido, es muy difícil que se tenga una marcha. Entonces, creo que eso es parte importante del sector. El otro tema es el tema de la conflictividad social. También recuerdo, por ejemplo, que mientras fue Petroperú solamente y estuvo en las zonas de la Amazonía, había una actitud hacia la empresa. Cuando aparece ya las posibilidades de empresa privada y otras condiciones, la actitud cambió. Y en los últimos años la conflictividad social ha incrementado enormemente. El tema de la corrupción es un tema que le hace mucho daño al Perú. No solamente por los montos que se han transado en la corrupción, sino porque cuando un funcionario público tiene que tomar una decisión, él tiene que estar mirando que además su decisión no sirva para que él esté marcado con una sospecha de corrupción, con una presunta actitud de corrupción. Entonces prefiere no tomar la decisión, ¿no? Es como en el juego de básquet, nadie quiere lanzar la pelota al aro entre los funcionarios del Estado, entonces uno se la pasa al otro, eso se llama la tramitología. Y los proyectos se desarrollan con trámite, más trámite, más trámite, más trámite. Entonces, el Perú hizo un esfuerzo muy importante en captar capitales. Cuando nos comparamos con países similares como Colombia, ellos han tenido un número de contratos mucho mayor, pero sobre todo un número de perforaciones muchísimo mayor que las del Perú. El Perú ha tenido un menor número de contratos, ha sacado muchos contratos, pero las empresas terminan yéndose porque ellas no han venido a hacer trámites, sino a perforar en busca de petróleo. Y si encuentran trabas, indecisiones, todo, entonces finalmente dicen, aquí estamos perdiendo nuestro tiempo, el tiempo cuesta, y hay muchos contratos, muchas empresas que vinieron, se celebró su venida porque se lograron tener contratos. Petroperú se esforzó bastante en captar a potenciales inversionistas, pero finalmente se fueron sin invertir, ¿no? Entonces, se requieren cambios importantes en este sentido. En cuanto a la ley de... Y un consenso definitivo. Se requiere un consenso. Ese consenso tiene que salir de la población y tiene que entenderlo la clase política, porque uno de los sectores que más aporta a la economía del Perú, pese a las circunstancias que tenemos, es el sector de hidrocarburos, ¿no? En particular, el proyecto Camisea fue muy, muy significativo para la economía del Perú. Y el Perú es además un país que tiene filiación petrolífera. Lo que pasa es que si no se intenta el número suficiente de veces, no se encuentra. Y el último gran descubrimiento que se encontró fue el de Camisea, y esto data ya más o menos del año 1985, o sea, si le sumamos casi 20 años de este siglo y 15 del siglo anterior, tenemos 34 años, 19 más 15, ¿no? 34 años
desde que se hizo el último gran e importante descubrimiento del Perú. En esos periodos, si miro los países de América del Sur, Colombia hizo descubrimientos importantísimos, Brasil tiene el Presal con unas reservas fabulosas, Argentina tiene vaca muerta, incluso Bolivia, Ecuador han crecido. De Venezuela no les digo nada porque Venezuela flota en petróleo. Claro. ¿No? Entonces, Perú es uno de los que se quedó atrás, y la pregunta es entonces, ¿qué sucedió con Perú? Si miramos la trayectoria, cuando yo comencé en la vida profesional, el Perú era, en esos lejanos años, era un exportador neto de petróleo, en pequeñas cantidades, pero exportador neto, y toda su historia había sido exportador neto de petróleo. Brasil era un importador importantísimo de petróleo, Colombia era un importador importantísimo de petróleo, y mire cómo se han revertido los roles. Entonces uno se pregunta, ¿es que la geología no fue tan generosa con el Perú, o es que el Perú no supo encontrar los caminos adecuados? Si tomo otro periodo de nuestra historia que también vale la pena considerar, cuando llega el gobierno militar en el periodo 68 a 80, justamente el año 68 era un año de quiebre, porque Petroperú, o la producción que había en esos momentos, no existía todavía Petroperú, la producción de petróleo que tenía el Perú ya por primera vez era insuficiente para atender la demanda. O sea, por primera vez en su historia el Perú en el año 68 comenzó a ser un país importador de petróleo. El gobierno militar, que tomó vía golpe de Estado el poder del país, necesitaba revertir esa situación. En esos años también ocurrieron las guerras en el Medio Oriente por petróleo. Me acuerdo del famoso día del Yom Kippur, y los precios del petróleo saltaron estrepitosamente. Y en Europa, yo en esos años estudiaba en Europa, había racionamiento, la gente tenía que usar bicicletas, los precios pues incrementaron enormemente. Eso estamos hablando allí del año 73. El año 80 viene un segundo golpe y un segundo crecimiento brusco de los precios del petróleo. El Perú en esos años era importador de petróleo, y no por los problemas de congestión vehicular como es ahora, sino por los problemas de ahorrar gasolina. En esos años se estableció que se restringió la circulación de los vehículos, ¿no? Esa era la situación del Perú. Entonces el Perú angustiosamente necesitaba encontrar mayores cantidades de petróleo. El gobierno militar es el que apuesta por las exploraciones en la selva. Creó a Petroperú, y es Petroperú la que encuentra petróleo, y la que en sus dos primeros intentos tiene resultados positivos, con lo cual cambió la situación del Perú. El petróleo en la selva, y eso también es una imagen de lo que pasa hoy en día, en la selva no le servía al Perú. Entonces, para que eso revirtiera en la economía del Perú, tenía que construir el oleoducto, y ese es el origen del oleoducto norperuano. Entonces la combinación de los descubrimientos en la selva y el oleoducto norperuano le cambiaron la situación al país al inicio de los años 80. Pero esa situación de país exportador de petróleo nos duró menos de 10 años, porque no se invirtió lo suficiente por otras condiciones, y entonces ya en los 90 volvimos a ser importadores de petróleo. Ahí vienen ya los problemas de la privatización. En la privatización prácticamente se descuartizó a Petroperú sin una visión de lo que representa ser una empresa integrada y no ser una empresa integrada. Y entonces el motivo principal de la privatización en aquellos años fue que ya la producción había decrecido tanto que lo que se necesitaba era incrementar la producción, y el capital privado se iba a encargar de incrementar la producción. Miremos ahora el ciclo. Han pasado casi un cuarto de siglo desde aquel entonces, cómo era la producción de entonces y la producción de ahora. Entonces la producción de ahora es menos de la mitad. Por eso cuando se habla de la renovación de los contratos de petróleo, la principal pregunta en la revolución, y eso tiene que ver con la ley, ¿no? La principal pregunta en la renovación de los contratos de petróleo es ¿para qué vinieron las empresas privadas? O sea, ¿para qué se les dio los lotes que eran de Petroperú a las empresas privadas? Era para que aumentasen la producción.
y hoy la producción ha decaído hasta, estamos cerca de 40.000 barriles por día, entiendo, ¿no? Mientras que la demanda está alrededor de 200.000, es decir, tenemos una brecha enorme. Entonces, el problema en el sector hidrocarburos es realmente serio. Y si uno no tiene conciencia y si uno no tiene una visión global sobre el tema, es muy difícil que lo pueda resolver. Son varios, son distintos los problemas que hay. Entre los principales son, primero, tener una conciencia y tener una opinión, un consenso sobre qué cosas se va a hacer en el sector de hidrocarburos. Y segundo, hay que comenzar a quitarle todas las barreras que existen para su desarrollo, si no va a ser casi imposible. Sin duda alguna, ya hemos escuchado varias versiones y vemos como definitivamente la solución está en ese consenso, sentarse a dialogar, a conversar, llegar a un acuerdo en pro de esta lucha. Fíjense que escucho todo lo que ha sido la historia del país, del proceso a nivel de hidrocarburos, de la empresa, y ha sido ardua, o sea, ha sido una lucha constante, y fíjense que se han logrado muchas cosas, pero se pudieron haber logrado más si este consenso hubiese estado desde el primer momento. Entonces el llamado es a eso realmente, ¿no? Claro, ingeniero, en esa medida es que nosotros creo que tenemos que poner las cosas futuristamente, ¿no? ¿Por qué el colegio, ¿no?, que siempre ha estado a la vanguardia en las cuestiones de dar sus opiniones técnicas? Ayer conversaba con Carlos González, conversé con el presidente nacional de hidrocarburos, con ellos, y le decimos, estamos estancados con una ley que no va a funcionar. Y le decía, es tiempo de consensos. Y lo otro que le decía, mira, mientras los políticos se pelean, se ponen de acuerdo, ¿por qué no consensuamos, ¿no?, una ley desde los colegios profesionales, ustedes, los trabajadores y todos los que tengan que ver, y sentarnos ya a trabajar y entregarle más bien a los políticos? Tiene que ser al revés. Porque si usted se ha dado cuenta, ingeniero, en los últimos congresos, no hay gente preparada en el sector y dice cada barbaridad y coge cualquier proyecto. Sí, es terrible, es terrible. ¿Podría el colegio, opiniones así? El colegio podría tomar esa, oportunidad histórica de poner las cosas? El colegio está haciendo un esfuerzo por hacerlo. No se olvide que el colegio es básicamente una entidad deontológica. No se olvide que los directivos no tienen remuneración alguna, entonces quienes conducen el colegio de ingenieros lo hacen totalmente ad honorem y no pueden dedicarle el tiempo entero a la institución porque necesitan trabajar para poder vivir. Entonces el número de horas que se puede dedicar es bastante restringido, pero aún así se hace el esfuerzo, y entiendo y coincido con usted, ¿no? Casi como decirlo de una forma muy dura, ante el fracaso y la ineptitud de la clase política, que la sociedad civil sea la que proponga las soluciones, porque hoy día lo que uno siente como país es la clase política que se están peleando unos contra otros. Entonces todo es una batalla política y el país es como que perdiera el timón y el rumbo, ¿no? Y sufre las consecuencias, y por eso la posición de la calle, que es bastante dura, los pedidos continuos al presidente de que cierre el Congreso, ¿no? Sí, me imagino, realmente es triste ver eso que usted plantea, ¿no? De que sea realmente la parte técnica de los colegios, de la ciudadanía como tal, que haga este llamado, y no sea el ejecutivo que tome el control, que tome la batuta. Pero hay que hacerlo. Realmente hay que hacerlo porque ya hemos visto cómo han venido suscitando las cosas, las consecuencias que van a tener, porque obviamente todo tiene unas consecuencias, y toda esta problemática a nivel de hidrocarburos, de energía, va a repercutir sin duda alguna, y alguien tiene que tomarte una vez por todas las riendas. El gobierno ha demostrado que primero es la problemática política entre ellos. Claro, no es a nosotros a quienes formalmente compete tomar las riendas políticas del país. Para eso existe el gobierno. Nosotros no es la razón de ser de los colegios profesionales, pero sí nos cabe proponer, y de hecho estamos trabajando en varios campos en términos de propuesta. Hemos llegado a tener por ejemplo,
una reunión con el señor presidente y con algunos de los miembros de su gabinete para tocar los temas de la producción. Y hemos quedado en tener reuniones cada 3 meses. Entonces, en la primera reunión, un tema central para nosotros era el tema el tema agrario. Entonces hemos conversado sobre el tema agrario, estamos organizando un fórum sobre el tema agrario y estamos en particular buscando una salida a cómo pueden convivir el tema agrario con el tema minero. Entonces lo que como país quisiéramos es que se pudieran desarrollar ambas actividades. O sea, el Perú, para poder crecer, necesita poder aprovechar todas sus riquezas, y eso no lo vamos a hacer peleándonos continuamente entre nosotros. Se necesita, ya hay que decir basta de destruir y es momento de construir. Alguien tiene que tomar la iniciativa de construir, ¿no? Y en eso nosotros como institución aportamos nuestro grano de arena. Qué bueno. Entonces, ingeniero, ¿podemos plantear esa iniciativa juntando a todos los sí, yo creo que en una situación como existe actualmente de la sociedad civil, es importante que, digamos, los estamentos profesionales y los estamentos y los gremios principales puedan conversar y buscar un consenso para el país. ¿Qué rumbo le vamos a dar al país? No puede ser un rumbo, no puede ser donde nos vamos a estar peleando a cada momento. O sea, no permanentemente actividades destructivas, que el país no tenga que estar viviendo un circo político, ¿no? Porque crea además muchísimas tensiones, sino ¿qué podemos hacer? Y creo que el Perú tiene muchísimas cosas que hacer y que puede hacer mucho. Sí, ingeniero, vamos a una pausa. Sí, son las 7:43 de la mañana. Vamos a hacer una pausa. Al regreso continuaremos conversando con más del ingeniero Carlos Herrera Descalzi. Él es decano del Colegio de Ingenieros del Perú y exministro de Energía y Mina en el año 2011. Ya regresamos. El público tiene la palabra. Bien, amigos, son las 7:46 de la mañana y estamos de vuelta con más del Público Tiene la Palabra, transmitido por acá por Ecoradio 1400 AM. Bueno, tenemos acá la presencia del ingeniero Carlos Herrera Descalzi. Él es decano del Colegio de Ingenieros del Perú y exministro de Energía y Mina en el año 2001-2011, ¿cierto, no? 2001 y 2011. En ese trayecto. Decía en el interín que estuvo en la época de la transición, cuando tuvimos un problema casi parecido al de ahora, un poco más profundo, pero estuvo ahí como ministro, y que, bien, pues, por las capacidades, calidades del ingeniero Descalzi, creo que eso están de por medio, ¿no? Y siempre, desde que yo lo he escuchado, una invitación que hicimos en Piura en el año 2004, con los frentes regionales, el ingeniero ahí al frente, con los frentes regionales de Piura, ¿sí? Dando sus clases en ese momento sobre el tema Petroperú, ¿no? O sea, no es de ahora el tema. Entonces, no, y fíjese que se ve que no es de ahora porque se han ido agravando. El lunes de la semana pasada nosotros estuvimos presentes en las instalaciones del Ministerio de Energía y Mina, donde estaba un grupo de trabajadores del Instituto Peruano de Energía Nuclear, también manifestando, haciendo un llamado a que el ministro los tomara en cuenta a esas exigencias, ni siquiera exigencias, sino su derecho. Yo le cuento una anécdota sobre eso, que ocurrió justamente en mi primera gestión como ministro de Energía y Minas, y cuando el ministro de Economía era don Javier Silva Ruete, de quien guardo un muy buen recuerdo. Conversé con la gente del Instituto Peruano de Energía Nuclear, y la diferencia de sueldos entre lo que ellos recibían y lo que recibían otros sectores del propio Energía y Minas, porque el IPEN está bajo el Ministerio de Energía y Minas, era abismal. Entonces yo le hablé a Javier Silva Ruete y le dije, ¿cómo le vamos a pagar a los científicos y a los técnicos unas cantidades tan pequeñas y como en los otros sectores? Y me aceptó, y le hicimos un cambio, una mejora sustancial de haberes, pero no le dijimos nada a nadie, no, simplemente lo hicimos y listo. Necesitamos que regrese entonces al ministerio. Bueno, no dependía solamente de Energía y Minas, era la voluntad política, salía de Energía y Minas, pero Javier Silva Ruete era un ministro excepcional, tenía una idea clarísima sobre los temas. También me acuerdo cuando se trataba de los permisos de petróleo,
yo lo hablaba directo con él, ¿no? Y los firmaba. Entonces no teníamos todo ese tránsito tan largo, tan pesado de poder obtener permisos, porque era un hombre que también entendía perfectamente bien el sector económico y la implicancia que tenía para el país los sectores que estaban en energía y minas. Gaby le hacía esto porque justamente el sindicato del IPEN estuvieron acá y lo que usted ha dicho, le han quitado la alimentación, le han quitado los exámenes médicos. Imagínese, en el IPEN, donde se trabaja con energía nuclear, donde hay riesgo. Imagínese, ¿no? Entonces por eso Gaby ha hecho esa, como diciendo, regresa porque vuelve a hacerlo. Claro, porque imagínese, ingeniero, yo por ejemplo soy graduada en química y tengo conocimiento de los daños que eso repercute. La vida del químico, de las personas que están expuestas a trabajar con todo eso, se reduce en comparación a un trabajador cualquiera, ¿no? Aparte de eso, yo tuve la oportunidad de dirigirme hasta allá. Se fueron a cubrir la noticia. Y quedé sorprendida de lo metido que es, de lo lejos que es. Entonces, son personas profesionales, personas capacitadas, personas que apuestan al país, que tienen en su mano una labor importantísima, nada más y nada menos que producir los reactivos necesarios para las quimioterapias, para las personas más vulnerables del Perú, o sea, las personas que sufren de cáncer, que no tienen los recursos para ir a una clínica, que están dependiendo del Estado. Entonces, tantas cosas y no los toman en cuenta. O sea, me parece que es una injusticia realmente. Y fíjese que ese día el ministro no salió. Claro, hay una terrible tendencia en el país, ¿no?, que de reconocer vía salarios o vía sueldos mayores méritos a gente que viene del sector legal o del sector económico, que a la gente, a los profesionales y sobre todo a los científicos. El científico termina siendo muy maltratado, y también ese es parte de los problemas que tiene el país y por qué es lento su crecimiento en esos sectores. Ingeniero, para poner porque nosotros también nos precisamos de ser un ente de docencia, de poner también soluciones al país. Esa solución que estamos planteando en el sentido de juntar todos los actores para ya entregar una ley consensuada al Congreso me parece una idea magnífica y que el colegio en realidad debe abanderarlo. O sea, estamos dando dirección al país. Sí, me parecería muy bien. Creo que lo podríamos ver alrededor de los colegios profesionales. El Colegio de Ingenieros puede tomar la iniciativa en este aspecto y sería importante como conversar con los gremios. Yo creo que son dos partes, ¿no? La primera, ponernos de acuerdo que es necesario que el país crezca y que es necesario que se acaben todos estos problemas y marchas y contramarchas continuas, ¿no? Ponernos de acuerdo sobre temas fundamentales como son los sectores que abanderan la producción del país. O sea, con una visión en el siguiente sentido. La población del Perú necesita mejorar mucho, los niveles de vida son largamente insuficientes y nadie nos va a regalar nada. Entonces la única posibilidad es a través de la riqueza que tiene el país. Tenemos que saber utilizar la riqueza que tiene el país. Además, ver cómo se cortan los temas de corrupción, que le han hecho tantísimo y le hacen tanto daño al país, pero la incapacidad termina siendo más dañina que la propia corrupción. Entonces, ponernos de acuerdo sobre eso, tener la conciencia que es el uso de los recursos del país a favor de los peruanos lo que va a hacer crecer el país. Y luego tiene que haber un pacto social en cómo se distribuye la riqueza, porque estos conflictos en el fondo son la distribución de la riqueza. En el fondo los conflictos que hay alrededor de la minería y de los hidrocarburos es porque un sector de la población ve en la forma de trabar estos proyectos la forma de aumentar su participación en el beneficio. O sea, hay que tener un pacto respecto a ese punto y establecer algunas líneas generales y sobre eso marcar las líneas de los sectores básicos de desarrollo del país. Es lo que necesitamos fundamentalmente como proyección. Y ingeniero, y yo creo que eso mismo podemos hacer en el sector minero. Sí, porque claro. ya estamos paralizados, la gente está en la calle y yo creo que eso no es bueno para el país. Claro, o sea, nosotros hemos conversado con
o sea, el Colegio de Ingenieros tiene la suerte de reunir todas las especialidades de ingeniería, así como tenemos ingenieros mineros, metalurgistas, que ven una parte del tema. También tenemos ingenieros ambientalistas que ven el tema ambiental, y también tenemos las profesiones que están relacionadas con el agro, ¿no? Los ingenieros agrónomos, los agrícolas, los zootecnistas, y la mirada del desarrollo conjunto que tiene el país. O sea, el consenso es que todas las actividades son simultáneamente posibles, que unas se pueden ayudar a las otras. Estamos planteando esa forma, claro, como el desarrollo de unos lleve a las otras. Y por ejemplo, en la explotación de los recursos minerales, dedicar recursos de esos productos minerales para poder hacer crecer el agro, porque en el largo tiempo los minerales se agotan en una mina determinada, ¿no es cierto? Pero el agro sigue. Entonces, que cuando el recurso haya terminado de explotarse en un lugar determinado, haya dejado un crecimiento económico en otros sectores que permita el mantenimiento. Si no, se ve, los pueblos se convierten en pueblos fantasmas, ¿no? Hay una época de bonanza, se acaban los recursos y la gente se queda asignada. Entonces, con esa visión, ¿no? Entonces, sobre eso estamos desarrollando una tarea, pero sí sería importante una conversación de los sectores que representan a la sociedad civil en busca de un consenso para el país. Yo creo que es importante poner una agenda país, una agenda de desarrollo, y creo que desde su colegio, del Colegio de Economistas, profesionales, todo, quitándoles el sesgo político, quitándole el sesgo ideológico, sino mirada al país. Yo creo que, sí, ingeniero, usted desde su decanato, todos los ingenieros del Perú, creo que hay una enorme responsabilidad de direccionar al país, ya que en estos momentos no tenemos salidas políticas y eso nos está estancando al país. Gracias por estar con nosotros, ingeniero. Se ha quedado chico el programa porque ha faltado ver los temas de la minería, que son los más importantes, pero lo dejamos a usted el día que nos diga para tratar esos temas a profundidad, de igual manera, porque conocemos los actores políticos, los actores sociales, porque hemos estado ahí con ellos, y ellos lo único que quieren es ser escuchados. Y no se escucha a esas personas, más bien se dan actores violentos los que más bien salen a la luz. Quieren ser escuchados y comprendidos. Así es. No, o sea, no solamente que reciban la audiencia, que a veces ni siquiera la reciben, sino que haya una solución a sus problemas y que perciban que hay una voluntad de resolver sus problemas. Yo les agradezco muchísimo por esta invitación, ha sido una conversación realmente grata, y también los felicito por el esfuerzo de una prédica de que el país necesita resolver sus problemas, y que si no lo puede hacer la clase política, entonces que la sociedad civil tome la iniciativa para marcar rumbos. El público tiene la palabra.